Son tres puntos esenciales sobre los que él habló. Tres puntos esenciales. Si me hacen el favor de leer, ustedes por aquí, ¿cómo están? ¿Sí leen bien? Sí, ¿verdad? Sí, no. ¿Me pueden leer el primero? No, no, toda la fila, toda la fila. Carácter, pueblo de Dios. Excelente. Y los de allá, allá donde está el padre Alex y el padre Limar. El segundo, el pueblo de Dios. Muchas gracias. Y todos los del centro, el tercer punto esencial que nos trató Rafael Luciani. La recepción a la luz de la práctica y de la teología del sensus fidei. Es decir, bueno, ahí hay un detallito que pudiéramos entonces tomar esos tres aspectos. El primero es impresionante porque es el ser de la iglesia, el carácter normativo del pueblo de Dios. A mí me llama mucho la atención porque cuando él empieza a conversar del tema, nos dice que en el 2013 sucedió un antes y un después en este primer elemento. Yo me ponía a pensar qué fue lo que sucedió en el 2013 y no me caía y no me caía, y en eso, pues obviamente, en el 2013 entra el Santo Padre, el Papa Francisco, bueno, pues como Papa. Y ese es el antes y después. ¿Por qué? Porque se recupera algo que es fundamental, y es este primer aspecto, el carácter normativo de la categoría pueblo de Dios, es decir, el pueblo de Dios como norma dentro de toda la iglesia, para comprenderlo mejor. Y ese pueblo de Dios está constituido, se participa en el pueblo de Dios por el bautismo. Y eso es un giro, es ver la iglesia desde otra perspectiva a la que probablemente no estamos acostumbrados, o que normalmente no, porque en la práctica no es de otra manera. Con todo respeto, he de preguntar si no es uno mirando la iglesia, y cuando decimos la iglesia y pensamos en todo un arco institucional con una estructura, religiosos, religiosas, o el obispo, sacerdotes, papa. Decía, cuidado en caer en una papolatría. Me llamó la atención, papo, o sea, de papa, la tría de Dios, que interesante, la categoría de pueblo de Dios. Y el segundo aspecto es que ese pueblo de Dios se hace realidad en una iglesia concreta, porque en la iglesia entera, es decir, en la iglesia universal, en la iglesia del mundo entero, se diluye, es abstracta, no se tiene, se hace concreta esa categoría en una iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Evidentemente, en la diócesis, en la iglesia local, que tiene sus propias realidades y demás. Y el tercer apartado, para mí, fue, aún cuando he estado tantas veces, yo le decía a los compañeros, no puedo dejar de decirlo, para mí fue interesantísimo escucharlo, prácticamente una novedad. Y me llama la atención porque me declaro así, sorprendido en realidad, con mucha alegría de esta última parte, porque tiene consecuencias muy concretas, muy concretas. Es esa práctica realmente y teología desde una cosa nueva que no tiene nada de nuevo, que es el sensus fidei. Ahora vamos a intentar seguir rápidamente aquí donde me quería quedar más. Básicamente estas son frases que nos ayudan a unir, porque yo les decía que Rafael sí habla como muy rápido, ¿verdad?
Entonces puede ser que a uno se le vayan algunas ideas, sobre todo por la profundidad de ellas. Y tal vez importante, el pueblo de Dios como un todo, como una totalidad, como una única realidad. Y eso se traduce en corresponsabilidad. La corresponsabilidad que cada uno de nosotros tenemos dentro de la iglesia. Corresponsabilidad. Ahora, esta famosa frase, o palabra más bien, la sinodalidad encarna maduración y profundización precisamente en esa recepción de comprensión de la iglesia como pueblo de Dios. Nosotros, para caminar como una iglesia sinodal, tenemos que definitivamente ser conscientes y profundizar sobre la categoría de pueblo de Dios, comprender la iglesia como pueblo de Dios. Ahí es donde entonces todo ese pueblo de Dios, es decir, pastores y todos los fieles, caminamos juntos. Y me gustó muchísimo esto y por eso lo escribo. ¿Por mutua qué? ¿Por mutua qué? Digámoslos con ganas. ¿Por mutua? Entonces el sacerdote necesita a los fieles. ¿Sí o no? Pues evidentemente. ¿Y los fieles del sacerdote? Entonces vamos a leer desde donde dice un pueblo que camina junto. ¿Les parece? Pero todos, que suene con ganas. Un pueblo que camina junto. Y los demás fieles están vinculados entre sí. Exactamente. Donde, qué interesante, ¿no? Por mutua necesidad. Ahora, aquí pasamos al segundo punto ya. Esa realidad, el del pueblo de Dios, se destaca en la variedad de ¿qué? De cultura, realidades espirituales, de formación, de entender la presencia de la iglesia en las diferentes teologías, liturgias, es decir, en nuestra diócesis, con nuestras diferencias. Aquí es donde se encarna eso que estamos hablando. Y el ejercicio de esa sinodalidad se hace aquí en iglesia local. Ese es el detalle. Por eso es tan importante, incluso como está planteado todo esto, es en la iglesia local donde se vive realmente. Y bueno, ¿cómo llevar esto a una verdadera práctica? Que fue lo que a mí, por lo menos yo sí no puedo dejar de decir que fue lo que más me sorprendió, es la dinámica de la escucha. Definitivamente me genera una gran interrogante, no solo para mi vida, sino como sacerdote, acompañando una parroquia, algo de conversión de verdad que tiene que tener uno, porque sí se mira de una manera distinta. Vamos a ver, el Papa Francisco desde su pontificado dice que hay una manera sumamente sencilla y es esa dinámica comunicativa. Una iglesia sinodal es una iglesia que escucha y me gustó muchísimo eso. Va más allá que una mera conversión personal. Y esto me gustó porque es la escucha la que configura las relaciones entre los laicos, los religiosos, los presbíteros, el obispo y hasta el papa. La escucha que nosotros aquí, en un mismo lugar, en un mismo tiempo, nos permitimos y nos hace escuchar a su vez lo que el Espíritu dice a las iglesias, que es una cita tomada del libro del Apocalipsis, cuando cada una de las 7 iglesias recibe lo que el Espíritu de Dios o es Dios le habla por medio de un digamos de un presbítero. Bueno, el Apocalipsis dirá que es un ángel, un enviado de Dios, pero lo importante es que vean qué impresionante, ¿verdad? Escuchar al pueblo de Dios en el lugar y en el tiempo particular es escuchar lo que el Espíritu le dice
a las iglesias. Y con eso hablamos de las dinámicas comunicativas, pero esas dinámicas comunicativas yo quiero invitarlos para que sean ustedes los que la lean, porque cada una de ellas bien orientadas dentro de la experiencia de iglesia, de veras qué significa sinodalidad. No es la sinodalidad un eslogan, como dice el Papa, no es una frase que se está tomando ahora, y es que es muy interesante porque uno sí lo puede tomar así. Sabes que ahora el tema es la sinodalidad, lo que está de moda, pero significan cosas muy concretas y es una dinámica comunicativa presente aquí en esta presentación, y yo creo que podemos decirlas, así que quiero invitarlos para que las lean, las leamos juntos cada una de ellas. La primera: o toma de decisiones y la rendición de cuentas. Solo me pregunto, porque igual desde la experiencia parroquial en donde estoy sirviendo en este momento, ¿qué de esto? ¿Cuáles de estas dinámicas comunicativas son parte esencial? Y lo interesante es que la presentación, porque es muy interesante, de verdad es muy fuerte, las palabras de este hombre, Rafael, a mí me cambian un poco hasta la perspectiva, porque siempre hemos hablado que las realidades esenciales de la iglesia, y las decimos siempre en el credo, son una, santa, católica, apostólica, y este hombre se ha atrevido a decir en esta presentación, es que uno lo escucha así como escucharlo, y se atreve a decir, las realidades esenciales de la iglesia son estas dinámicas comunicativas también. A mí eso, la verdad que no puedo dejar de decir que me ha tenido impresionado, sí, porque es una eclesiología que nos reta completamente. Imagínense si yo afronto un problema, ya estoy hablando más de lo que tengo que hablar, pero si yo afronto un problema de la iglesia en la parroquia donde yo estoy, vea que hasta iba a decir mi parroquia, en la parroquia donde estoy, tendría que pensar en eso, la consulta, el diálogo, el discernimiento en común, dar y tomar consejo, la elaboración y toma de decisiones, y después el último tema que impresionante, y la rendición de cuentas. Bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. La última diapositiva es esta que me llama mucho la atención. Si quieren la terminamos leyendo juntos y después de eso vamos a tomar unos minutitos de receso. Leámosla. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia en el tercer milenio.